Milton Pérez y Diana León. Empezamos. 168 oficiales de policía que se graduaron este lunes serán destinados a los distritos más complicados del país. Durante la ceremonia, el presidente de la República señaló que es momento de proteger lo que se ha ganado en la lucha contra el terrorismo y por ello llamó a apoyar la consulta popular. Así, en medio de un estado de excepción, la Policía Nacional graduó este lunes a 168 oficiales que inmediatamente se sumarán al trabajo en contra del crimen organizado en el país. Ustedes llegan en un momento crucial para el Ecuador y serán destinados a los distritos priorizados. Los últimos meses hemos librado una de las batallas más duras de nuestra historia, pero el coraje de nuestra Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ha frenado esos oscuros intereses. El presidente Daniel Noboa destacó los logros obtenidos en la lucha contra los grupos terroristas, pero dijo que son necesarias reformas normativas que permitan sostener los resultados y que eso solo se puede conseguir aprobando la consulta popular. Es momento de proteger lo que hemos ganado. Requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo y el narcotráfico. Este proceso solamente puede continuar, solamente puede sostenerse si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular. Pese a que las autoridades sostienen que los delitos se han reducido, en cuanto a muertes violentas, el decremento con relación al 2023 es de tan solo el 17%, mientras que otros delitos como el secuestro extorsivo aún continúa siendo una asignatura pendiente. Para lo cual nuestro personal policial ya se ha capacitado en nuevas estrategias con la Policía de Colombia. Y además se ha creado una fuerza de tarea en el eje investigativo conformado por la UNACE, la UIAD, para intervenir inmediatamente en los territorios del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas. El comandante general presentó además el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional y pidió el compromiso de las autoridades para equiparar el rancho de la policía con el de las Fuerzas Armadas, así como la ejecución de bonos de vivienda, movilidad y riesgo. Durante el acto, en el que también se conmemoraron los 86 años de profesionalización y 178 de institucionalización de la policía, el presidente Noboa y la ministra del Interior, Mónica Palencia, recibieron la condecoración Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional. Un procesado por la venta de insumos médicos, accionistas de diferentes compañías, guías penitenciarios y otra comisionada para la pacificación carcelaria constan en la lista de los nuevos vinculados en el caso Metástasis. A más del ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, la ex comisionada para la pacificación carcelaria, Claudia Garzón, y la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez. En la lista de nuevos vinculados al caso Metástasis aparecen Juan Pablo Jaramillo Dávila, colombiano, 37 años, procesado en Ecuador por la venta de insumos médicos en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Su nombre consta en un informe de la Contraloría donde se detectaron indicios de responsabilidad penal. Un caso investigado por el fiscal César Suárez Pilay, asesinado a mediados de enero. Ahí se señalaba la falta de experiencia de Jaramillo en el área de la provisión de insumos hospitalarios, asunto que no fue impedimento para que el colombiano obtuviera contratos por al menos 1,4 millones de dólares en la red pública de salud, contratos con presunto sobreprecio. En uno de los casos aparece procesado junto a Jorge Enríquez, ex jefe de compras del Teodoro Maldonado, vinculado al partido roldosista ecuatoriano. Otro de los presuntos vínculos de Jaramillo fue señalado a inicios de enero de 2023 por Fernando Villavicencio, quien publicó estas fotos de Jaramillo junto al expresidente Correa y junto a Javier Jordán. En la lista de primeros vinculados en el caso Metástasis aparece Javier Novillo, abogado conocido con el alias de Novi, quien patrocinó a Jaramillo, y también a Leandro Norero. Otro de los nombres de esta nueva lista de vinculados es Miriam Alejandra Delgado Chávez, quien junto con Claudia Garzón formó parte de la Comisión para la Pacificación Carcelaria conformada en el gobierno de Guillermo Lasso a finales de diciembre de 2021. Además constan Catherine Guaita y Carlos Mendoza, agentes penitenciarios, Helio Arboleda, Angelino, Marcel Loaiza, Eduardo Rodríguez, quienes figuran como accionistas de firmas dedicadas a las telecomunicaciones, informática, servicios exequiales, compra y venta de bienes inmuebles, entre otros. Rommel Tamayo, ex administrador de una constructora, y Doris Oviedo, teniente de la policía de la unidad antinarcóticos.
Con esta nueva lista, el caso Metástasis avanza con medio centenar de investigados por presunta delincuencia organizada. El millonario desfalco que sufrió el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional tiene relación con los casos Metástasis y Purga. La corrupción para impedir una sanción en estos procesos ha hecho que al momento no se tenga un solo sentenciado. La recuperación de los 900 millones de dólares en operaciones irregulares que se efectuaron con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ha sido un viacrucis que se ha extendido por cerca de 3 años y medio. Y es que enfrentar a las mafias, según lo relata el director general del instituto, Renato González, ha sido desgastante, aún más al conocer que la justicia actuaba a su servicio, pues este caso tiene una fuerte relación con el caso Metástasis y Purga. Se descubren esa serie de estratagemas que utilizaban las defensas técnicas para dilatar los procesos. En la práctica nosotros lo vivimos. Vimos como en una defensa técnica que ya tenía 6 profesionales, se sumó el primo de la jueza Yanela Norix, provocando que ella se excuse. De esta forma se intentó apartar de esta causa a la jueza Yanela Norix, quien resultaba incómoda para los intereses de los procesados, pues precisamente fue esta magistrada quien en diciembre de 2022 firmó la orden a favor de la devolución de 300 millones de dólares al ISPOL. Actuar a favor de la justicia hizo que finalmente la separaran del proceso. De una manera inexplicable, el Consejo de la Judicatura del Guayas procedió a cambiarle a la digna, a la justa jueza Yanela Norix de ser una jueza penal a una jueza de familia. Los beneficiarios son diferentes, en algunos casos empresarios corruptos, en otros casos narcotraficantes, pero la constante, el factor común, el denominador común, es la corrupción judicial. Otro ejemplo claro fue el sobreseimiento que se dio al gerente de Citadel, Javier Neira, y a su esposa Oriana Rumbea por presunta falsedad en el caso ISPOL en septiembre de 2022. En ese entonces actuó un juez que ya tenía un proceso por error inexcusable. Carlos González Abad lo dejaron actuar hasta que se devolvió 2.000 millones de dólares a los hermanos de Isaías. Al siguiente día ratificó este sobreseimiento y luego recién fue destituido. Mientras tanto, la recuperación del dinero correspondiente a 57.000 policías continúa. Se espera que en las próximas semanas el instituto recupere al menos 66 millones de dólares más de los 72 que han sido retenidos de las cuentas del principal sospechoso del desfalco, Jorge Cherres, en Miami. Y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitó al Consejo de la Judicatura realizar una evaluación integral a los jueces del país y un análisis a sus bienes y patrimonios. El sistema de justicia del país ha entrado en una crisis nunca antes vista en la historia, debido a la gran cantidad de jueces provinciales que están enfrentando procesos penales por estar vinculados con casos de corrupción, y que para los nuevos vocales de la Judicatura, esto tiene una razón. Ahora nosotros estamos heredando también la inacción de varios años atrás de administraciones pasadas. Con lo que concuerda el Colegio de Abogados de Pichincha, que hicieron este lunes algunos pedidos al Consejo de la Judicatura para evitar que más magistrados caigan en los tentáculos de la corrupción. También hemos venido nosotros insistiendo en que se haga evaluaciones a los funcionarios judiciales y sobre todo a los jueces. También que se realice un análisis profundo al crecimiento indebido de sus bienes y patrimonios a través de la UAF y la Contraloría, que han sido entidades permisibles con los magistrados. Que se establezca una apertura de las cuentas de parte de todos ellos. Esto nos permitirá ver efectivamente cuál es el presunto grado de corrupción que hay en el sistema de justicia. Nos permitirá tener indicios de eso. De su parte, el Consejo de la Judicatura esta semana decidirá el cambio de reglamento a la designación de jueces y fiscales. La fase de méritos, la fase de oposición y también incluir lo que tiene que ver con probidad también, que no puede ser la única fuente la función judicial. Es decir, que el reglamento ahora le da ciertas ventajas al que es operador de justicia. Exactamente. Y es necesario también refrescar, oxigenar la Corte Nacional de Justicia con las otras fuentes. La Asamblea Nacional retomará el tratamiento a las reformas de la Ley de Seguridad Social este martes. El texto no convence del todo a los jubilados, que son los proponentes de estos cambios.
El directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social seguirá presidido por el delegado del Ejecutivo y los 4 integrantes más serán elegidos por el voto de jubilados, pensionistas y afiliados. Así lo plantea este informe definitivo aprobado este último sábado en la Comisión del Trabajo, que recoge las reformas a la Ley de Seguridad Social. Estará integrado por 5 representantes, un representante de afiliados activos, un representante de afiliados voluntarios, un representante de jubilados, un representante de empleadores y un representante del Ejecutivo, que será elegido mediante una terna que sea enviada a la Asamblea Nacional. Este cambio no convence del todo al representante de los jubilados y proponente de estas reformas, Henry Llanes. Cuestiona que el Estado insista en ser el único en dirigir el IES. Haciendo una maniobra jurídica, porque es una maniobra jurídica, dicen que no, que tiene que, si se ausenta el presidente temporal o definitivamente, se presenta el Consejo Directivo del IES, quien lo subrogue es su alterno. Y prácticamente entonces el vicepresidente del Consejo Directivo del IES pasaría a ser un pintado en la pared. En este informe la comisión propone además que la Asamblea pueda ejercer control político sobre los 5 integrantes del directorio del IES y, de ser el caso, impulsar juicios políticos. Porque lo que ha sucedido hasta el momento es que los asambleístas pedimos información al presidente del IES y si quiere venir viene, si no manda un delegado o si no, no viene. Entonces, a raíz de esto ya son sujetos de fiscalización. Eso me preocupa porque puede haber una demanda de inconstitucionalidad, con lo cual pueden detener o parar las reformas. En cuanto a la deuda que el Estado mantiene con el IES, este documento fija un plazo de 4 meses para que las partes se sienten a dialogar. Se define el monto real de lo adeudado y, de no haber un acuerdo, intervendrá la Procuraduría. Esperamos de que no solamente esté la Asamblea, el IES, sino también otras entidades que hagan una veeduría que permita transparentar el lado económico y sobre todo que esta deuda pueda ser compensada en el corto y mediano plazo. Se quedó fuera de este informe final la intención de que el BIES pase a ser un banco comercial. Con 8 votos a favor y una abstención en la Comisión de Desarrollo Económico, se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánico para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. El texto incorpora cambios como la regulación para la emisión de permisos para el transporte turístico, mantiene la reducción a 0 del impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas, beneficios para los promotores de conciertos y promueve el refinanciamiento de deudas para este sector, Este es el 5º proyecto económico urgente que envió el presidente Noboa a la Asamblea. Y 3 menores de edad fallecidos y 4 heridos dejó un colapso de tierra en la playa Delfín, en la parroquia Pozorja, provincia del Guayas. Personal de socorro llegó al sitio para atender a las víctimas. Lo que ustedes pueden ver es parte del colapso que se efectuó en playa El Delfín en Pozorja. Este derrumbe estructural se efectuó junto al monumento del Delfín, que se encuentra en esta playa, atrapando lamentablemente a una familia de los cuales 3 menores de edad fallecieron. Hay una gruta, es como una cueva y los niños se han metido en esa cueva. Han andado, creo, 4 niños con 2 adultos. Han estado aparentemente celebrando algo y se les ha derrumbado lo que tenían sobre la cabeza. Cuando bajamos estaban todos enterrados, la señora y los niños. Pero esta situación no solo queda aquí. En febrero del año pasado, el monumento del Delfín sufrió daños por el impacto de un rayo durante las lluvias registradas. Y en sus alrededores, las casas que se encuentran a pocos metros del mar están en peligro de que caigan, puesto que el nivel del mar ha ido subiendo poco a poco. Está colapsando el Delfín, porque el agua esta que viene, pega, se está llevando toda la tierra y todas las rocas. Todo y toda esta parte así, todo. Es muy lamentable, muy doloroso para una madre saber que ha perdido a sus hijos. Con el transcurso de las horas, personal policial realizó las diligencias para el levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas, en una comuna donde hoy se reportó este colapso, donde algunos de ellos viven cerca de un deslizamiento de tierra frente al mar. Seguimos, amigos. Paola Roldán, quien logró la despenalización de la eutanasia en el Ecuador, falleció hoy a sus 42 años por causas naturales. Fuentes cercanas revelaron que su velorio será en Pifo.
La voz luchadora e incansable de Paola Roldán, la mujer que por encima del dolor y la enfermedad consiguió modificar la mentalidad de todo un país, se apagó este 11 de marzo en los brazos de su familia, con un les amo dedicado a quienes la acompañaban. Aunque no eligió el día de su muerte tal como lo había esperado, logró cambiar el destino para las personas que, al igual que ella, combaten una enfermedad incurable. Les otorgó el derecho a elegir cómo morir. La lucha de Paola inició en agosto de 2020, cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica o ELA, una enfermedad degenerativa de las células nerviosas motoras que la llevaron a perder la movilidad de todo su cuerpo hasta quedar en cama. Sin embargo, su espíritu no desfalleció y desde allí se atrevió a iniciar una lucha para que la eutanasia fuera un derecho en el país. Precisamente su última intervención pública fue ante la Corte Constitucional. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel, y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Aunque la Corte tardó casi 3 meses en pronunciarse, Paola logró vivir para escuchar el fruto de su lucha. El 7 de febrero de este año, la Corte Constitucional aprobó la despenalización condicionada de la eutanasia a partir de su demanda de inconstitucionalidad. Ecuador se convirtió así en el 9º país en el mundo en otorgar este derecho a pacientes en circunstancias extremas. No es la lucha por morir, yo sé que estoy muriendo. Es una lucha de cómo hacerlo, en amor, paz y mirando hacia la luz. Paola logró un hito en el país y vivirá por siempre en la memoria de los ecuatorianos. En lo que va del año se han registrado casi 600 accidentes de tránsito en la ciudad de Quito, la mayoría de ellos en la avenida Simón Bolívar. Autoridades afirman que tomarán medidas para reducir los índices de siniestralidad. Estas son las imágenes que retratan la emergencia que vive el tránsito en la ciudad de Quito. Devastadoras escenas que han ocurrido en menos de 3 meses de este 2024. De hecho, en tan solo 10 días de lo que va de marzo, se han producido casi 100 accidentes de tránsito, dejando como resultado cifras alarmantes. De enero a marzo de 2024, solo en la ciudad de Quito ya se registran casi 600 accidentes de tránsito, 39 personas fallecidas y 370 personas heridas. Y aunque estos siniestros se han reducido en un 27% en comparación al 2023, lo cierto es que estos datos preocupan. La mayoría de accidentes ocurren en avenidas de gran afluencia vehicular como esta, la Simón Bolívar, en la que ocurre el 35% de todos los siniestros de tránsito de la capital. Esta semana, de hecho, ocurrieron 3, en los que murieron al menos 4 personas. ¿Pero cuáles son las causas de estos accidentes? Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, se han identificado 5 motivos, entre ellos el conducir a exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol. Del taxi se le cae la cerveza y se pone a orinar. Desde enero se han detenido a casi 280 personas por conducir en estado de embriaguez, superando en un 547% al 2023. Lo que ha llevado a que los centros de detención por infracciones de tránsito estén al máximo de su capacidad. Ahora, ¿qué acciones se planean desde la Agencia Metropolitana de Tránsito? Según su titular, los operativos no solo que continuarán, sino que se intensificarán. Lamentablemente, si la Simón Bolívar tiene que congestionarse, señor alcalde, esa es la solución. Esta semana hicimos viernes, sábado, domingo, pero creo que Quito necesita que esta campaña sea de lunes a domingo. Lo cierto es que nadie se salva, ni buses de transporte escolar, ni autos livianos ni motos. Por ello, la intervención de las autoridades es urgente y amerita acciones concretas y contundentes. Y en lo que va del año 2024 se registran más de 1.500 secuestros y extorsiones en el país. Solo en Guayaquil la cifra se ha quintuplicado en el estado de excepción. El intento de secuestro captado por cámaras de seguridad al administrador de una recicladora ubicada en la avenida Casuarina de Nueva Prosperina, en el noroeste del puerto principal, confirma el incremento de este delito y la violencia con la que lo están accionando los grupos delictivos. Pero las unidades investigativas de la Policía Nacional están ya verificando para dar con los
el paradero de las personas que intentaron realizar este secuestro. Pese a que los dueños de este local afirman estar pagando, al igual que los más de 20 negocios ubicados solo en esta cuadra, la denominada vacuna. Claro, aquí se paga todo. ¿Cuánto están pagando? Aquí se paga 500, 400. ¿Mensuales? Sí, señor. Los grupos criminales siguen buscando fuentes de financiamiento para sus actividades ilícitas. Bienvenido a libertad. Sí, tranquilo. La policía precisa que estas estructuras están ejecutando los secuestros cada 48 horas, con montos que van hasta de $1 millón, que fue la última cifra que exigían a cambio de liberar a 2 mujeres secuestradas en el cantón San Borondón y rescatadas en el sector La Herradura del cantón Durán. Muchas gracias. Bienvenidos a la libertad. Aunque el estado de excepción ha logrado bajar delitos como robos y asesinatos, la policía confirma el alza de secuestros y extorsiones. De enero a marzo de 2024 se registran 1.543 casos de secuestro y extorsiones. Solo en Guayaquil la cifra se ha quintuplicado, con 215 casos. Estos grupos delictivos están buscando reemplazar el ingreso de estas economías criminales a través de este delito. Los agentes policiales señalan que aun cuando se demuestra la gravedad de este delito, los detenidos son liberados con medidas cautelares. Uno de los casos es el de alias El Gato Celi, señalado como mentalizador de los últimos secuestros, capturado el 25 de enero por miembros de las Fuerzas Armadas. Y ya está libre. El blindaje de carros aumentó en un 80% en relación al año pasado. La razón, el alto índice delincuencial y secuestros. Blindar los vehículos es una de las estrategias por la que más están optando las personas para sentirse seguros en las calles, en medio de la ola delincuencial que enfrenta el país. Afirma Yanine Bravo que las ventas han aumentado en un 80% en relación al 2023. El peso del vehículo como tal sí sube, estamos hablando de entre 180 adicional, realmente hasta puede llegar a pesar 1.000 kilos. Y que ya no solo políticos se acercan a solicitar información por este servicio, sino también dueños de empresas, hasta quien independientemente de su profesión quiere circular con más seguridad. Blindaje para los vehículos de sus hijos, para llevarlos a la universidad, se ha visto mucho el incremento este año. El nivel de blindaje va desde el nivel 2 al 5, con precios que oscilan entre los $14.000 a los $45.000. Este blindaje de aquí nosotros contamos con un nivel 5, se da cuenta es un poco más pesado. Este es uno de los niveles superiores con los que desde el año pasado, en relación a otros años, se ha visto un aumento. En este caso tiene vidrios de 42 milímetros, que son vidrios con un espesor para aguantar hasta fusil. Y no solo se está adquiriendo este servicio, también hay otros productos que estas empresas ofrecen y que se han vendido casi en igual medida que el blindado de vehículos. Y se trata de la ropa blindada. Independientemente de lo que es cargo militar o policía, lo han adquirido mucho, más que nada madres de familia, ejecutivos, empresarios. Según la Policía Nacional, los casos de extorsiones y secuestros continúan en aumento en el país. Esto a pesar de los continuos controles que realiza la fuerza pública. Y la escasa entrega de recursos desde el Ministerio de Economía al Consejo Nacional Electoral podría calificarse como una obstrucción al desarrollo de la consulta popular. Expertos advierten que en ese caso el CNE puede destituir al ministro. Que los recursos para la consulta popular llegan a paso lento es lo que denuncia el Consejo Nacional Electoral. Desde la semana pasada solo se han entregado certificaciones presupuestarias por $29 millones, con lo que ya se han adelantado convenios para la impresión de papeletas. Desde el Ministerio de Economía advirtieron que solo se entregarán 40 millones de los 60 presupuestados, pero según Diana Tamaint, esto no les alcanza. De ninguna manera puede dejar de entregar esos 20 millones porque se trata del personal que es el grueso del día de las elecciones, que son coordinadores de recinto, coordinadores de mesa, que son escaneadores, digitadores. Ante esta situación, Fausto Camacho, ex vocal del CNE y miembro del Observatorio Electoral, advierte que se podrían tomar decisiones drásticas contra el titular de esta cartera de Estado. La obstrucción por parte de un funcionario al desarrollo del proceso electoral puede ameritar pues una medida drástica como podría ser la destitución.
Y la presidenta Diana Tamaín, aunque prefiere ser cauta, sí aclara que no entregar el dinero necesario podría ser calificado como una obstrucción al proceso electoral. No hablemos de eso, yo quiero ser positiva, vamos a sacar el proceso electoral, pero sí tenemos que advertir que si los recursos no fluyen con la exigencia que el Consejo Nacional Electoral lo manifiesta, planifica y entrega al Ministerio de Finanzas, se pone en riesgo. De acuerdo al artículo 279 del Código de la Democracia, la autoridad extraña a la función electoral que interfiere en el funcionamiento del proceso electoral puede ser sancionado con multa de 21 salarios básicos unificados, hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Sin embargo, para Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el valor calculado por el ministerio es correcto, pues aproximadamente una consulta popular cuesta $3 por elector. Esta consulta no debe valer más allá de 40 millones, 60 me parece que su costo se está disparando ya alrededor de $4.50 más o menos por elector. De todas formas, el CNE aún mantiene conversaciones con el Ministerio de Finanzas para garantizar que los ecuatorianos vayamos a las urnas el 21 de abril. Jóvenes denuncian que son miembros de mesa por más de 3 ocasiones, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral anunció que esto no sucederá. Además, quienes participaron en las últimas elecciones aún no reciben su pago. A través de redes sociales, jóvenes denuncian las múltiples ocasiones que han salido sorteados para ser miembros de las juntas receptoras del voto y que en esta consulta popular no será la excepción. Este es el caso de Edward, quien ya ha participado 6 veces en procesos electorales. He estado en 2 ocasiones de presidente, como unas 2 de secretario. Esta última anterior estuve de suplente y vi que las que se vienen de abril estoy como principal. Edward estudió 2 carreras en la Universidad Central y cree que eso es lo que hace que constantemente resulte seleccionado para ser miembro de mesa. Procesos seccionales, presidenciales, legislativos y de consulta popular los ha vivido de cerca. Todas han sido jornadas extenuantes. Creo que ya más allá de verlo como un acto cívico, en realidad creo que ya es lastimosamente ser partícipe de cuestiones políticas. Casos como este se repiten en el país, a pesar que el CNE anunció que quienes han participado por 3 veces ya no estarían en el sorteo. Ante ello, la presidenta Diana Tamaín explicó las razones. Son en las zonas rurales donde no tenemos estudiantes universitarios, donde no hay funcionarios públicos, no hay funcionarios privados. Sin embargo, este no es el único inconveniente registrado, pues se suma que a quienes estuvieron en mesa la segunda vuelta de las elecciones anticipadas aún no se les ha pagado. Fui convocado a las 3 últimas elecciones del año anterior y de esta última no nos han pagado. Hasta ahorita no me han pagado. También lo que hice fue entrar a la página del CNE para consultar los pagos. Mientras tanto, las 285.917 personas seleccionadas para esta consulta popular ya tienen habilitada la opción para capacitarse en línea o en las delegaciones provinciales. La multa por no hacerlo es del 10% de un salario básico unificado, es decir, $46. Y 1.300 millones de dólares es el monto que el gobierno asigna para bonos y pensiones sociales. Las personas en situación de pobreza y extrema pobreza son los mayores beneficiarios. El presupuesto se mantiene desde hace 6 años. En la actualidad se emiten 8 bonos y 2 pensiones sociales. Más de 1 millón de usuarios son los beneficiados. Y desde el 2018 el presupuesto destinado para estos bonos y pensiones es de 1.300 millones de dólares. Los bonos de desarrollo humano que son destinados a personas en pobreza y extrema pobreza son los que más usuarios tienen, un total de 878.000. Desde el MIE se asegura trabajar en el tránsito social ascendente, es decir, que las personas en extrema pobreza que hoy cobran el bono puedan mejorar su situación económica con la ayuda del crédito de desarrollo humano. En Ecuador apenas solo el 3% de los usuarios ha sido parte de este tránsito social ascendente mencionado. Se debe reconstruir el bono, repensar este bono. Tenemos que ver no solamente las reglas de ingreso, sino también
también las reglas de salida, sin que esto implique que a una persona se le quite el bono sin que haya cumplido ciertos requisitos. La ministra de Inclusión Económica Social, Zaida Rovira, asegura que constantemente se realiza la depuración en el listado de beneficiados. Y aunque este proceso está a cargo del registro social, desde el MIES se trabaja en la obtención del control de usuarios que ingresan y salen de la lista de beneficiados. Bueno, hemos avanzado con lo que es normativa interna. ¿A qué me refiero con esto? A los acuerdos ministeriales. Hemos reformado el acuerdo ministerial 37, que era justamente el que daba esta potestad. Guayas es la provincia que tiene más usuarios de bonos y pensiones sociales, con un total de 280.000. Uno de los últimos bonos sociales implementados es el destinado a policías y militares en situación de vulnerabilidad durante el conflicto armado interno.